Hola, estamos otro día más aquí. Esta vez no ha sido domingo, sino que es lunes para poder compenetrarnos. Estamos con los locos de Wall Street, unos buenos conocidos míos, que son Che Cabello, profesor de la Universidad de Málaga, y Fernando Monera. Che fue profesor mío en la Facultad de Málaga y a Fernando pues ya lo he conocido a través de Che y de los locos de Wall Street. Y bueno, en el programa de hoy lo que vamos a hablar es sobre todo de la relación entre la inversión y el liberalismo. Los tenemos aquí para explicarnos unos conceptos acerca de la cultura financiera, independencia financiera y sistemas de capitalización y demás. Y bueno, les voy a dejar así que se introduzcan ellos un poco, que se presenten, que seguro que ellos lo hacen mejor que yo. Y bueno, un saludo a todos y bienvenidos a los que estéis viéndonos. Bueno, ¿quién empieza? Como tú quieras. Bueno, Venga, empiezo, venga, va. A ver, ¿cómo me presento yo? Pues soy Fernando Monera, especialmente yo diría que lo que soy es empresario. Tengo en este momento, bueno, un montón de empresas, 12 en este momento, 12 y media en realidad. Soy bastante conservador, muy de inversiones a largo plazo, hablando de décadas. Soy muy seguidor, ¿no?, de lograr la independencia financiera en base a inversión tranquila, etcétera, aunque relacionado con los locos, básicamente lo que sale a la luz es casi la parte más divertida o más agresiva, ¿no?, que me dejo ahí un porcentaje pequeño de la cartera para eso. Y nada, poco más. La verdad es que desde este punto de vista, no mucho más. Bueno, pues nada, yo soy Che Cabello, como ha dicho Pedro, soy profe de matemáticas financieras en la Universidad de Málaga. Solía ser profesor de matemáticas de verdad, como yo le llamo, pero después de algún mal rato con la formación matemática de los alumnos y que las matemáticas financieras pues me permiten acercarme más a la inversión, que es la parte que más me gusta, pues al final pues me decanté por solo dar las matemáticas financieras. Y en el tema de inversión, pues empecé como todos, pues un poquito haciendo cruce de media y estas historias y afortunadamente pues lo dejé pronto y descubrí que la inversión era otra cosa muy distinta, ¿no? Lo mismo que votar al Partido Socialista, me pasó igual. O sea que yo vengo de votar al Partido Socialista haciendo cruce de media, ¿eh? Así que yo también, siempre hay esperanza. De todo se sale. De todo se sale. Hombre, si te soy sincero, me hubiera gustado mucho más pues haberlo hecho antes, ¿no? Pero bueno, no hay que renegar. Sobre todo porque si lo hace antes, pues como ya os digo muchas veces en el curso de la UMA o lo digo en Los Locos, pues la N es fundamental. Entonces, cuanto antes te des cuenta, pues la N es fundamental. Y bueno, por compensar un poco, pues que voté al Partido Socialista en algunos años, ¿no? Además, se notará que soy el más viejo de los locos, probablemente. Entonces, pues cuando abracé el liberalismo, pues fundamos el Círculo Hadley en Málaga para hacer charlas, hacer conferencias, mesas redondas, juntar a gente y, bueno, de alguna manera ayudar a la causa, ¿no? Y ya, bueno, pues conocí también a la gente en Madrid, conocí a María, bueno, a mucha gente, ¿no? De allí, a Manuel Llama, a Domingo Soriano, que he coincidido con ellos en alguna charla que di en Sevilla, en el roadshow que hacíamos. Trajimos el roadshow a Málaga. Allí conocí a Edgar en Viena, precisamente, donde nos juntamos para organizar el roadshow del 2019, justo antes del 18 de la pandemia. Y bueno,
a raíz de eso hicimos los cursos de la UMA, a raíz de eso salió Malacabalio, a raíz de eso salieron los locos. Y aquí estamos con Pedro y con sus amigos hablando de liberalismo. Y yo creo que ya me he enrollado tela. Bueno, yo realmente la primera pregunta que os quería hacer para este directo, básicamente es qué es el ahorro y por qué es tan importante para como sociedad y también individualmente para cada uno. Dale, Che. Pues mira, me preguntas que por qué es importante el ahorro para la sociedad e individualmente, ¿verdad? Afortunadamente coincide que es bueno para los dos, ¿no? Porque si se fomenta el ahorro personal, por supuestísimo que nos vamos a hacer responsables. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar por el principio. El principio es que el liberalismo no existe sin la responsabilidad, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda. Entonces, la libertad tienes que asumir la responsabilidad que implica. Y en eso, pues, cuando hablamos del futuro, pues hablamos de que si tú quieres tener responsabilidad, pues tienes que ahorrar. Si tú no quieres depender de nadie, tú tienes que ahorrar. Si tú verdaderamente quieres hacerte responsable de tu vida, pues eso, búscate la vida, ¿no? Búscate la vida. Y ahora el siguiente paso del ahorrar es, bueno, cómo ahorro, cuánto ahorro y cómo lo invierto, ¿no? Pero bueno, eso por una parte. Pero da la puñetera casualidad y afortunadamente da la casualidad de que cuando el ahorro se produce en una sociedad, al contrario de lo que decía la paradoja, no sé si habéis estudiado, ¿no? La paradoja de, oye, qué bueno es ahorrar individualmente y qué malo es para la sociedad. No. No, es buenísimo. Es también muy bueno. ¿Por qué? No solo eso, sino que una sociedad que no ahorra está condenada a ser pobre, Claro. pobre, profundamente pobre. Claro. Entonces, ¿qué es el ahorro? Pues el ahorro es el fundamento del bienestar futuro. El ahorro, la inversión, productividad y ganancias futuras. Ese es el esquema. Entonces, si una sociedad no ahorra, pues no. Con esto termino. Muy fácil. El ejemplito de Robinson Crusoe, ¿no? Tú imagínate que Robinson Crusoe no ahorra. ¿Qué quiere decir que no ahorra? Que se come todo lo que coge cada día. ¿Dónde está Robinson Crusoe? Pues nada, comiendo lo mismo que come todos los días, haciendo lo mismo, pero nunca va a crecer, nunca va a ser productivo, nunca va a ahorrar, nunca va a invertir, nunca va a tener una vida mejor en el futuro. Así de fácil. Pues con la sociedad es igual, ¿no? Con la sociedad es igual. Así que no os cuentan milongas. El ahorro individual no es paradójicamente bueno y el ahorro de la sociedad mal. Los dos son buenos. ¿Y todo el mundo puede ahorrar? ¿Vosotros qué opináis? Todo el mundo puede ahorrar. Yo sí, 100%. Cuando lo planteé en la charla en la que hablábamos antes de entrar a este directo, la verdad es que la mayoría estaba en contra. Y yo es que no estoy de acuerdo. Al final, ahorrar no es natural, ¿vale? Partamos de eso. A ti el cuerpo, a ti no te pide el cuerpo ahorrar. Entonces, ahorrar es una técnica. No se trata de gastar y lo que te sobre te lo guardas. Es al revés. Es de los ingresos que vas a tener, tienes que separar antes una parte para ahorro y luego es lo que tienes para vivir. Y no puedes decir, y con eso no me da para comprarme un piso en Madrid. Pues a lo mejor es que entonces no puedes vivir en Madrid. O con eso no me da para pagarme, yo qué sé, una universidad o las vacaciones. Claro, es que si te oyera tu abuelo diría, pero vamos a ver, ¿cuál es tu problema? Que no se trata de eso. O sea, tienes que, o sea, el ahorro es que es esencial. En sociedades realmente que estaban muy poco desarrolladas, cuando empezaron a ahorrar, estaban muchísimo peor que tú, muchísimo peor que tú.
siempre va a ser posible ahorrar. Otra cosa es que no es posible ahorrar y mantener un nivel de vida alto, ¿vale? Vamos a ver. Evidentemente todo el mundo puede ahorrar porque evidentemente todo el mundo puede detraer un porcentaje de su sueldo, ¿vale? Porque como dice Fernando, el ahorro no es lo que te sobra. Te gastas lo que no has ahorrado, ¿no? Es decir, si tú lo primero que haces es ahorrar y lo que te queda es lo que te gastas, pues todo el mundo puede ahorrar. Ahora bien, seamos conscientes dónde vivimos, la sociedad que vivimos y qué repercusión puede tener un ahorro de una persona que gana poco dinero. Entonces, esa repercusión es prácticamente, es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, sirve, por supuesto. ¿De qué sirve? Sirve como, digamos, costumbre, como un hábito, como una forma de hacer las cosas. Pero no te va a dar esa libertad que estamos buscando. Es la N, che. ¿Qué? Es la N, si es la N, quiero decir. Y sí. Si tú eres capaz de quitarte ahorrar solo un 5 o un 4% de tus ingresos, ese es el coco que que dejaba que separaba a Robinson Crusoe de los días que podía coger al día. Por supuesto. Y básicamente cada 10 días ganaba un día. O sea, es decir, por muy poco que puedas ahorrar, Claro, si cada claro. 10 meses ganas un mes, es un mes. Es que es una pasada. Es un mes que has comprado un mes de libertad financiera. Es que me parece, por muy poco que puedas ahorrar, me parece brutal. En ese mes puedes montar un negocio, no sé. Yo quiero enlazarlo con la posibilidad en que tienen ahora mismo los jóvenes, como regla general, no estoy hablando, pero como regla general, las posibilidades que tienen los jóvenes ahora mismo, pues de buscarse la libertad financiera desde el principio. ¿Por qué? Porque aunque pueden ahorrar, y efectivamente, y por supuesto, como tú dices, menos da una piedra y más vale poco que nada, evidentemente, pero con sueldos tan precarios como hay ahora mismo, ¿vale? Con sueldos tan precarios. El ahorro no te va a marcar ninguna diferencia entre el que ahorra y el que no ahorra prácticamente. Entonces, lo quería enlazar con la injusticia que se está creando en esta sociedad ahora mismo con los jóvenes, ¿vale? En la que se le está pidiendo a los jóvenes con unos sueldos pequeños, con unas cargas sociales tremendas para pagarle a unas pensiones que están muy por encima de lo que podemos pagar, ¿vale? Y que encima nos están diciendo, y salen los pensionistas a protestar todavía cuando lo que estamos es exprimiendo a los que están accediendo al puesto, al mercado laboral, lo estamos exprimiendo para que no tengan ni la posibilidad. Sí, pueden ahorrar, pero ¿qué pueden ahorrar? ¿Y qué le va a permitir eso buscarse la vida, como estamos nosotros hablando de buscarse la libertad financiera? Entonces, yo quería enlazarlo por ahí porque creo que se está generando, y aquí enlazamos con el sistema de pensiones, cuando si queréis dentro de un rato hablamos de ello, estamos pagándole, o nos estáis, a mí todavía no, pero pronto, ¿no? Nos pagaréis unas pensiones que prácticamente no vais a poder pagar, ¿vale? Y eso no solamente no les va a permitir buscarse su libertad financiera por imposibilidad por parte del Estado, ¿vale? Eso es lo que yo veo y lo que yo quería enlazar. Porque los sueldos no tienen por qué ser pequeños. Estoy de acuerdo. Lo que hay que buscar, y ahí enlazamos otra vez, bueno, es que esto, lo que hay que buscar es un mercado libre de trabajo donde al final los sueldos van a ser mucho mayores. Y ya no digo que les quiten las cotizaciones sociales y tal, una transición que habrá que hacer, pero simple y llanamente, aunque haya una libertad de mercado de trabajo, eso ya, los sueldos van a ser mayores. Y ayer lo hablábamos, hoy me estoy enrollando mucho, ayer lo hablábamos en Los Locos, cuando hablábamos de los camioneros. Los camioneros van a terminar ganando más dinero. ¿Por qué? Porque hay un cambio de precios relativo en la economía y con la pandemia y con los envíos a las casas y con tal, son fundamentales cada vez más y cada vez se están demandando más camioneros, ¿vale? Y los camioneros es una profesión muy dura, una profesión que ganaba un dinero, no sé exactamente, pero que ahora habrá que pagarles más.
Y cuando haya un libre mercado, podrán estos chavales decir, pues un año me lo voy a tirar de camionero, voy a ganar una pasta y esa pasta que voy a ganar me la voy a ahorrar la mitad, etcétera, etcétera, y se hacen su puñetera vida al margen de lo que le diga el Estado. No, con un sueldo enano, con una imposibilidad real, porque sí, es verdad, se pueden ahorrar, pero una imposibilidad de buscarse su libertad financiera y encima para pagar unas pensiones que no van a recibir. Que nos han prometido y que nosotros no vamos a recibir. Yo ya no voy a recibir y vosotros ya menos. Pero fíjate, Che. Bueno, yo es que quería decir una cosa de lo que ha dicho él, por sumar un punto, que es que, o sea, yo he trabajado, yo ahora tengo 19. El verano de los 18 trabajé de camarero y este verano he trabajado de autónomo, en lo que, como estaba de alta autónomo, pues en lo que iba pillando. Solo con lo que pagué de cuotas de cuota autónoma este año y de seguridad social el año pasado, me hubiese dado para pagar los 2 primeros años de carrera. Claro. Y de seguridad social pagaste mucho más de lo que crees, porque hay una mentira muy extendida que es que la mitad, gran parte de la seguridad social la paga tu empresa, y eso es absolutamente falso. Sí, pagas tú la parte de empresa y pagas tú la parte tuya, y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Son costes laborales. Y luego, lo que yo quería... Sí, pero no, simplemente deciros que no sabéis la cantidad de gente que eso no se le mete en la cabeza. Pues explícalo tú. Eso que acaba de decir Fernando, que es básico, no sabéis la cantidad de gente que se le mete en la cabeza. Bueno, ayer mismo yo tuve, en fin. Tira, Che, que es muy interesante. Que te he cortado. No, pero es ya, que, pero es que quería saltar a otro tema y entonces prefiero profundizar en este. Tira, termina. Salta. No, perdona. Tira. Vale, pues ahí tú has comentado que ni siquiera tú vas a cobrar pensión. Como las que hay ahora, serán de subsidio. El tema aquí es, y eso quería enlazarlo por el tema, porque me veíais con ganas, pero lo he comentado antes, pero realmente, evidentemente hay gente a favor del sistema de pensiones tal cual está, ¿vale? Y luego de los que están en contra, de las mayores críticas que hay, es que es un sistema Ponzi, ¿no? Donde los nuevos entrantes son los que pagan las pensiones de los que se jubilan, etcétera, etcétera. Pero es que es peor que eso, es muchísimo peor. O sea, es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque un esquema Ponzi, cuando pase lo que todos esperamos, que es que va a llegar un momento dentro de unos años en el que va a haber un trabajador que va a mantener a un jubilado, ¿no? Al final es que eso es insostenible, ¿no? Pues no es insostenible porque si se acaba la hucha de las pensiones, ¿quién es el partido político que va a decir no hay dinero? Ninguno. ¿Qué pasa con las pensiones en ese caso? No se desmonta el castillo. La realidad es mucho peor. Va contra los putos presupuestos del Estado. Vamos, me juego lo que sea. O sea, es peor que una estafa. Porque eso no se puede que te pongan deshacer. la edad de jubilación a los 90 años y no llegue nadie. Claro, el coste político de decir os hemos engañado, nadie lo va a asumir. Es imposible. Tiene que llegar aquí un Javier Milei y decir, estáis jodidos. Pero aquí en España no hay Javier Milei. Pero es que ese Fernando, es que ya para empezar, antes es que lo de la hucha de las pensiones es una falacia. Es una falacia. Es una entelequia. O sea, es ya una falacia. Entonces, no hay ninguna hucha. No hay ninguna hucha, no hay ninguna división, tal. Entonces, bueno, es que lo importante va a ser que no son sostenibles. Tanto que la palabra sostenibilidad, que como no nombre la palabra sostenibilidad en un paper, no te lo publican, ¿vale? Y esto ya digo porque vayamos, aquellos que se quieran dedicar a la universidad, ¿no? Hay palabras fetiche que tienes que ir poniendo, ¿no? Feminismo, sostenibilidad, igualdad. Resiliencia. Exacto, resiliencia. Entonces, ahí ya fenomenal, ¿no? Entonces, la sostenibilidad de las pensiones, ¿y qué coño pasa con la sostenibilidad de las pensiones? Es que estamos haciendo un sistema que se ideó cuando la esperanza de vida era mucho más pequeña, donde era una especie como de seguro, donde intentaron contentar, ¿vale? Pero y nunca han estado planteadas para que sea tu única vía de ingreso. Eran un complemento a tus ahorros.
Pero lo peor de todo, lo decía Pedro al principio cuando nos planteaba la pregunta, lo peor de todo, porque tú dices, bueno, vale, te aseguran una pensión más, menos, vale, de acuerdo. Pero ¿sabéis cuál es lo peor de todo? Lo peor de todo es que nos hacen dependientes del Estado. Porque todos vamos a pensar que vamos a tener una pensión. Y si todos vamos a tener una pensión, primero, nos hacen dependientes del Estado y segundo, nos quitamos de encima la responsabilidad de ahorrar y aquí no ahorra ni Dios. Vale, Como hemos dicho antes, en una economía el ahorro es fundamental. Y si aquí no ahorra ni Dios porque todo el mundo piensa que el Estado le va a dar la pensión, pues la hemos cagado. Es lo peor de todo. Es el cuadro que tenemos. Nadie me ha impedido a mí, ni a ti, ni a Antonio, ni a nadie de los que estamos aquí, aprender, entender la realidad y decir, voy a ser responsable yo de mi propio futuro y de mis propios ahorros y de mis propias inversiones. Nadie nos lo ha impedido, ¿vale? Es decir... bueno, pero eso también que, es como decir, no te miento, pero tampoco te digo la verdad. Exacto, te está mintiendo, pero básicamente en el momento, o sea, todavía estamos demasiado al principio del programa para empezar a hablar de que el gobierno es una banda de bandidos, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente Che lo está planteando como que nos lo han impedido y realmente quien nos impide eso es la propia sociedad en sí. Es decir, en la medida que la sociedad, que vivimos en una sociedad eminentemente socialdemócrata, que te pide Estado de Derecho, que te pide que un papá-Estado que te cuide, que te pide que un papá-Estado que te dé las pensiones y todo eso, pues en esa medida, bueno, pues efectivamente, pero nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para que no ahorremos. Nos lo ponen difícil, pero siempre puedes ahorrar, aprender, invertir y asumir que evidentemente gran parte de tus ingresos te los están robando. Bueno, todo lo que te roban en realidad son robo, ¿vale? Y ya está. Y dices, vale, pero Fernando, te lo hacen indirectamente. Te lo hacen indirectamente en el sentido, que no sé si Che iba por ahí los tiros, de que en cuanto se ha querido alzar un poco la voz para que haya asignaturas de educación financiera, rápidamente se han puesto en cólera y, de hecho, vamos, no quieren que haya educación financiera. Claro, bueno, yo, ante todo, saludo que he entrado a destiempo, he entrado ya y me he incorporado al debate alegremente, ¿vale? Pero así es, Antonio, así es que no quieren, lógicamente no quieren. Si hay educación financiera, pues ocurre esto. Pero al hilo de lo que decía Fernando, os voy a leer unas palabras, ¿vale? Que las tengo yo en mi... Dice, me costó cierto tiempo reconocer que esto no es más que un bello sueño, que la libertad es más importante que la igualdad, que si el intento de realizar la igualdad pone en peligro la libertad, ni siquiera habrá igualdad entre los no libres. ¿Sabéis quién escribió esto? Popper, ¿vale? Y yo digo en el tuit que tengo fijado, digo, si a Popper le costó tiempo reconocerlo, yo ya me quedo un poco más tranquilo que al principio voté al Partido Socialista y hacía cruce de medias, ¿no? Porque ya estoy como, digamos, perdonado, ¿no? Si a Popper le costó trabajo, ¿vale? Pues imagínate, Fernando, cuando a los vulgaris como somos nosotros, pues es normal que nos engañen a unos por más tiempo, a otros por menos tiempo y a otros durante toda su vida. Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado. Y de hecho, que por cierto, aprovecho para deciros que en Los Locos vamos a contar con un colega mío y vamos a hablar del tema de cómo va la sociedad hacia 100% Estado, ¿eh? Hablando de economía, hacia 100% Estado. Pero bueno, eso lo pues dejamos. eso ahí me apetece esa. Me apetece esa porque por el planteamiento pendular que te comentaba el otro día. Yo en enero del año pasado estaba absolutamente deprimido, ¿sabes? Fue una época donde decía, ya sí que no puede ser, o sea, no podía ser todo más oscuro. Podemos en su auge, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, no sé qué, subidas de impuestos a la bestia y todavía no estábamos en el coronavirus. Y yo estaba absolutamente aterrorizado. Y ahora yo estoy razonablemente excitado, digamos, con respecto al nivel de difusión que en estos 2 años ha habido del liberalismo, ideas
liberales. Ahora a mí no me da vergüenza decir que yo a nivel filosófico me siento anarcocapitalista. Hace 2 años, hostia, ¿sabes? Uf, diría, pues casi no sé. Yo ahora, ¿sabes? Quiero decir, Pero yo creo que nuestros anfitriones hoy nos pueden decir cómo se sienten ellos, digamos, en la comunidad joven y cómo el liberalismo está avanzando o no entre ellos, ¿no? Hoy, No, yo soy anarcocapitalista, Yo también. paleolibertario. Pero no tú, yo no te estoy preguntando a ti, Pedro, Sí. que ya sé lo que tú serías Pues o no serías. hoy en la Complutense, uno de mis compañeros que no tiene, yo estudio economía y no hemos hablado ni de política, ni hemos hablado de nada, de hecho es la segunda semana que estoy en clase, y hoy me ha dicho uno de mi clase que conoce a Javier Milei. Hostia. O sea, que yo me he quedado loquísimo, pero loquísimo. O sea, yo no entendía nada. Y yo creo que eso es un paso para adelante. O sea, al final, o sea, cuando yo empecé a enterarme de política y de economía y cosas de estas, pues como que estaba medio empezando y tal, y pues por ejemplo estaban en YouTube pues el Libertad y lo que surja, o el Wall Street Wolverine cuando estaba empezando y toda esta gente, y ha habido un crecimiento, pero espectacular. O sea, tenemos al Roma Gallardo, que no es anarcocapitalista ni nada, pero tiene 1 millón de seguidores en YouTube, y no es por lo sí, y por lo Roma menos Gallardo tampoco es liberal, ¿eh? Sí, pero bueno, pero por lo menos enfrenta el status Sí, quo eso sí. de feminismo, LGTBI, todas estas cosas que como liberales pues rechazamos. Cultura woke. Pues, Yo también lo que veo no es tanto que existan más liberales o que se difundan más las ideas liberales, sino que lo que veo es más extremismo en general, tanto por el lado de libertarios como por la izquierda. Veo como muchísimo extremismo. Y vaya, Che, yo creo que lo sabes bien con la Universidad de Málaga como está. Pero vaya, yo lo que aprecio es eso, es muchísimo extremismo últimamente. Pero Yo en mi entorno cercano lo que veo no es una aproximación al liberalismo o no liberalismo, sino que sí que noto que mucha gente joven, bueno, de mi entorno, como digo, se está empezando a interesar por invertir. O sea, no tanto por la parte de liberalismo o lo que sea, sino, o sea, y fuera de esto de ahora de las criptomonedas, sino simplemente a mí a veces me preguntan si salimos, oye, pues tú inviertes en algo tal, y eso me parece interesante. O sea, sí. ya te digo, si hay un entorno más liberal hoy en día o no, pues no oigo mucho sobre ello, pero sí que es cierto, no sé si a vosotros os parecerá raro o no, pero en mi entorno veo que hay interés por inversión. No se oye tanto lo de ahorro, que estaría bien, pero sí que inversión. Pues mira, me deja un poco más tranquilo porque tenemos un amigo común, aquí lo del loco, bueno, con Antonio lo conoce, Manolo Millón, que estuvo con nosotros, ¿no? Bueno, que está con nosotros en el Círculo Jaldi. Y él me viene diciendo hace ya un tiempo, y lo va diciendo por ahí y en Twitter también y tal, que es mucho más importante que divulgar las ideas liberales. Oye, hay un ruido terrible, ¿no? Sí, es como una moto, ¿no? No sé, sí. ¿Sí? Sí, a ver, puede ser el mismo ruido que teníamos ayer, Antonio, a ver, silénciate. Mi micro yo lo escucho perfecto, ¿eh? Ahora. No sé qué habéis hecho, pero ha sido Antonio, ¿no? Silenciarse a Antonio, ¿no? Es Antonio. Pues lo que os decía, y me lleva diciendo un tiempo que más vale hacer cursos de inversión. Dice, es que es lo que tú estás haciendo, es lo que hay que hacer, es que al final no es convencer a nadie si liberalismo, no, venga, cursos de inversión y que la gente aprende, que no sé cuánto, qué tal. Y es un poco lo que Iván estaba comentando, ¿no? Pero otro comentario que quería hacerte, Pedro, con respecto al extremismo. A mí eso me da un poco de miedo, ¿eh? A mí me da eso un poco de miedo cuando dices, es que lo que sí noto es que hay como más extremismo. Bueno, por supuesto, me da miedo el extremismo, pero hay un extremismo, ¿no?, entre los de la izquierda y los de la derecha y tal. Yo es que el liberalismo no lo pondría en ninguno de los extremos. Es más, es que no está en ninguno yo de el los liberalismo extremos. lo pondría en el extremo de los extremistas. No sé si me explico, ¿vale? Porque el liberalismo puede resultar de izquierda en unos aspectos, de derecha en otro, tal, pero lo que tiene en contra de los extremismos el totalitarismo, el sectarismo, Eso es.
etcétera, etcétera, etcétera. Y De entonces, hecho, los extremismos que hay, o que yo sé que ahora mismo hay en la universidad, pueden decir que son extremos de derecha, extremos de izquierda, pero en ningún caso liberalismo. Es más, como yo le dije a Albertito Garzón, cuando tuve la oportunidad en un debate en 101 TV, le dije, es que tú eres franquista. Es que tú estás proponiendo todo lo que Franco tenía. Claro, y el moderador me miraba como diciendo, ¿qué le estás diciendo? Digo, coño, le estoy diciendo lo que es. El La IBE, verdad. el Instituto Nacional de Empresas, los precios de las viviendas topados, Fijos. la obra pública, lo cargándose bestia. los centros urbanos a punta pala, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es lo mismo lo que Podemos pedir y lo que pide, ¿no? O sea, entonces, los extremismos no, es que el liberalismo es el otro extremo de los extremismos. Sí, de hecho, últimamente, ahí donde lo ves, Errejón ha planteado varias cosas que desde un punto de vista liberal está muy bien. Quiero decir, se queda un poco corto, ¿no? Errejón planteando la liberalización del cannabis, dices, bueno, pues es liberal, en mi cuerpo mando yo, o sea, yo me meto lo que quiero. Claro, libera todo, no el cannabis, sino todo, ¿vale? Pero bueno, que es un paso muy interesante y estamos hablando de Errejón, que tiene unos planteamientos económicos absolutamente liberticidas, ¿no? Y evidentemente, pues Vox pues tiene unos planteamientos liberales, pocos, pero realmente más antiguamente en política económica podía estar interesante y tiene unos planteamientos absolutamente antiliberales en un mogollón de cosas. Claro. O sea, son estatistas, sí. No. Claro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, tiene a Rubén Manso, que es diputado por Málaga, de Vox, que es un liberal y además potente, ¿no? Con fundamento. Sí. Bueno, después tiene otras barbaridades que dicen, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Si al final van a defender que el Estado, que cubra a las empresas españolas por encima de las empresas extranjeras, que, en fin, lo que no es la libertad. Eso no es libertad, claro. Efectivamente. Y ya está. Aranceles. Sí, te piden aranceles, ¿qué estás diciendo? ¿Que los ciudadanos se jodan? Para pagarle a unos empresarios que tengan su nicho ahí de mercado y que nadie se pueda acercar y que nosotros los ciudadanos consumidores nos fastidiemos. Que somos los que pagamos los aranceles al final. Que somos los que pagamos los aranceles al final, claro. Lo mismo que la seguridad social, lo mismo que cuando dicen el impuesto de sociedades. Es que al final la gente no se entera que todos los impuestos los pagamos los mismos. Los recaudan las empresas, los recaudan los ayuntamientos, pero al final los pagamos nosotros. Los consumidores, claro. Los consumidores. Y ya está. Entonces, claro, lo que pasa es que la inventiva de impuestos es tan grande bueno, la inventiva de impuestos para cubrir cualquier hecho imponible, ¿no? Pero además esconderlo, ¿no? Como decía ahí al principio, hay que esconder los impuestos. Yo tengo un artículo en El Mundo de qué es, hablando de la nómina, ¿no? De los 1.000 y pico euros, cuánto realmente cuesta y por qué lo hacen así. Y además doy la solución. La solución es muy fácil. La solución es coger y decir, ¿tú qué le cuestas al empleador? Tú que eres empresario, Fernando. ¿Tú qué le cuestas al empleador? ¿2.000 pavos? Con todo. Pues estos 2.000 pavos son claro. Porque eso es lo que va a entregar el empresario. El empresario va a coger esos 2.000 pavos y se va a la cuenta y los suelta. Y ahora tú, con los 2.000 pavos, dices, vamos a ver, y ahora 500 para la seguridad social, 300 para el IRPF, y ahora esto es lo que me queda. Y cuando tú eso lo pagas, y no hablamos de la inflación, que es lo peor, lo más y cuando tú eso lo pagas 3 meses seguidos, ya empiezas a decir, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que 500 pavos todos los meses por seguridad social? Pero si yo podría, ¿esto qué es? Claro. ¿Tú sabes lo que cuesta el seguro privado? Claro. Te haces consciente de todo lo que estás pagando claro, pero por eso lo esconden. Es lo mismo que el IVA. ¿Por qué obligan a poner los precios incluido IVA? Y además por ley. ¿Por qué lo hacen así? Para que no te enteres de lo que estás pagando. Si tú tuvieras que pagar, tú imagínate que los precios están todos sin IVA, porque al principio es verdad, es muy cómodo, yo me acuerdo, y todos lo hemos dicho, coño, que lo pongan con IVA, que después te da coraje
pagar el 21%. No, pero es que es lo que debería que hacer. ¿Esto que vale? 100 euros. Mire, yo te lo vendo por 100 euros. Vale, muy bien, toma, 100 euros. No, 100 no. Esto es lo que yo te cobro. Ahora me tienes que dar 21 que se va para el Estado. Y esto me lo paga, pero que tú te enteres que son 100 euros lo que vale el... Imagínate si eso lo hacen con el recibo de la luz. Bueno, Eso pasa con el sector inmobiliario y la gente trina cuando compra una vivienda y tal. Ahí lo ven ahí es cuando lo ven muy palpable. Claro. Totalmente. Hombre, es que si además, si te llegara a final de año, pongamos una factura que te dijera el Estado, yo qué sé, 300 euros para sanidad, o yo qué sé, 200 para educación, tal, no sé qué. Tú te pondrías a mirar cada precio y dirías, coño, si me sale mucho más barato el sector privado. Pero es que encima cogen y te dicen, no, pero espérate, tienes que pagar un 8 o un 9% de lo que estás pagando de intereses de deuda, que no te hemos preguntado si las quieres, pero te la hemos puesto porque no ha dado la gana y como no había dinero para pagar, pues sin preguntar, hemos puesto una pila de préstamos y de interés ya te están cobrando por lo menos un 5% al año. Y mira, pagamos más o menos por cada chaval que va a la escuela entre 6.000 y 7.000 euros, ¿vale? Yo lo pago, tengo 2 niñas y yo pago eso de impuestos. Y además pago el cole de las niñas. Y pago el cole de las niñas, perdón, un colegio espectacular a mitad de precio. Allá donde se mete el Estado no hay innovación. La innovación se va a la mierda y la bajada de costes se va a la mierda. Si tú miras, por ejemplo, y además la típica defensa de este tipo de cosas como la sanidad, por ejemplo, o la educación, es que son bienes de, ¿cómo lo llaman? Bienes de servicio básico, esencial o algo así. ¿Y la comida? ¿No es esencial? Claro. Y No la es ropa. esencial. Y hemos pasado una crisis del coronavirus que pensábamos que la raza humana se extinguía, pero no ha faltado comida en los supermercados. Ha faltado en Venezuela, pero no en España. Otra cosa es que hablemos de papel higiénico, pero desde luego comida ha sido la leche. Yo siempre lo digo, Fernando. Yo siempre lo Amazon digo. ha sido maravilloso, ¿sabes? En Yo siempre lo pandemia digo. se ha ajustado la oferta y la demanda y es que ha sido espectacular, vamos. Y sobre la educación, a ver, no es por nada, pero no creo que a ninguno de nosotros nos hayan dado una clase de libertad financiera, ni de liberalismo, ni de nada de eso en nuestra querida educación pública. Y aquí estamos hablando sobre eso y algo sabemos. O sea que de alguna manera, aparte de la educación esencial y maravillosa y pública y todas estas cosas, de alguna forma hay de educarse, digo yo. Pero el problema de la educación es peor, porque no solamente te da mala calidad, no solamente te da precios abusivos, porque al final los precios, como decía Fernando, no hay ahorro de coste, y si no hay ahorro de coste, al final eso tiende, como los gases, a ocupar todo el espacio, ¿no? Es que además se está creando como una especie de burbuja en la que solo pueden entrar aquellos profesores que tienen una ideología determinada. Y es como, ¿no? Es como un círculo vicioso en el que al final lo que tienes es una educación que solo mira en un solo sentido, porque si no, tú no perteneces al grupo, ¿vale? Y eso es muy complicado de erradicar. Eso es muy complicado de erradicar. Y os lo digo porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis cómo la mayoría de la economía que se explica en las universidades públicas, la inmensa mayoría, que yo no digo, vamos a ver, voy a intentar ser lo más imparcial posible. Que menos que se explique todo, ¿no? Que menos que se explique todo. Y después tú decides. Y a ver qué te convence más, etcétera, etcétera. No, es que no hay una parte que no se ve, que no existe. Y por supuesto, la libertad financiera, como decía Antonio antes, como tú estás diciendo, es que la prohíben prácticamente, ¿no? Es que prácticamente la prohíben. Mira, ahora con el y además es que hay cosas, en fin, que son anécdotas que te ponen. Mira, nosotros empezamos un curso hace ya lo conocéis, ¿no? El curso de la UMA. Yo quería ponerle finanzas personales, ¿vale? Vamos a ver, os lo cuento que no salga de aquí. De aquí no sale. Finanzas personales. Y ahora me viene quien me vino. Y como yo doy clase de matemática financiera, como sabéis, ¿no? Que
el nombre oficial de la asignatura son matemáticas de las operaciones financieras, ¿vale? Pues entonces me dice, no, entonces es mucho más interesante que le pongas curso de operaciones financieras personales. Y vosotros diréis, ¿y eso por qué? ¿Y eso qué es? Operaciones financieras personales. Bueno, pues ha tirado 4 años el curso llamándose Operaciones Financieras Personales. Y los alumnos venían al curso, el curso de puta madre, los profesores, todo de puta madre, pero el nombre es Operaciones Financieras Personales. Nosotros hemos pasado el nombre y hemos hecho finanzas personales, ¿no? Bueno, pues este año, digo, ya no quiero más, ya voy a ponerle finanzas personales, coño. Y ahora resulta que hoy precisamente, que he hecho todo el tema burocrático y tal, lo he entregado en registro y toda la historia, me dice, bueno, pero es que si le cambiamos el nombre, entonces el curso es lo mismo, ¿eh? Además es un impreso de renovación, de tal y cual. Es que si le ponemos, entonces vamos a tenerle que poner primer curso, porque ya no será el quinto. Digo, coño, pero si es el mismo curso y es finanzas personales. No, ya hemos cambiado y ahora ya, como le hemos cambiado el nombre, ya no es la quinta edición del curso, no, ya ahora es primera edición. Es una anécdota, es una gilipollas, yo lo sé, pero te hace idea un poco de, ¿no? En fin, la cuadrícula. Yo siempre digo, no sé si estás de acuerdo, Che, que, o sea, yo estoy estudiando economía, estoy en cuarto, y yo suelo decir que no es un grado en economía, sino casi es un grado en la intervención en la economía. Sí. Básicamente por la asignatura, la metodología que se da en la micro, en las asignaturas de principios de economía o fundamentos de economía. ¿Sabes? Claro, claro. Por eso te decía, digo, que menos que se vea todo, ¿no? Que menos que se vea todo. Yo que si no, pero es lo que os decía, al final hay un sesgo terrible ideológico en la educación pública. Pero es que lo existe también, pero también hay que pensarlo, es natural. Es natural porque al final uno termina defendiendo a lo que pertenece y te descubre a ti mismo haciendo cosas que cuando estabas afuera pues era impensable. Y os lo digo desde mi... Yo he hecho cosas que yo cuando trabajaba en la empresa privada no se me hubiera ocurrido en la vida. Pero claro, cuando tú estás en un ambiente en el que pues, se trabaja y se hace de una manera determinada, pues al final, o una de dos, o te adecuas al ambiente o no puedes, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, a lo que iba es que el peligro de la educación pública no es solamente todo lo que ha dicho Fernando, que ya es un peligro de por sí muy grande, sino que además se convierte en un transmisor de la ideología, de la forma de ver la vida, etcétera, etcétera, que no permite que la sociedad avance. Porque claro, si todos los niños... Bueno, y vosotros estáis hablando de economía, que teóricamente yo diría que hay un cierto nivelación entre unas posturas y otras. En políticas, eso es terrible. Claro. No sé si alguno tenéis conocido en política. Pero ahí el Bueno, chaval... yo fui a un meeting y dije, no vuelvo a ir a un meeting en mi vida. Nosotros... Me acuerdo que me decían, yo soy liberal, no, ¿cómo era lo que me decían? Liberal progresista, digo, pero ¿qué cojones es eso? O, por ejemplo, socioliberal, o yo qué sé. Igual que los anarcosocialistas, también dices tú, pues, tampoco entiendo ese término, pero bueno. Yo fui a un meeting y digo, es que esta gente lo que es más manipulación de vocabulario, una narrativa que se mantiene y punto. O sea, el anarquismo de izquierda sí que en su momento tuvo cierta profundidad y tal. Quiero decir que ahí están sus ideas. No sé exactamente cómo se sostiene eso en sí, el anarquismo en sí sin propiedad privada, pero desde luego hay mucha gente, ¿no?, detrás de eso. E incluso... No sé, perdón. Coño, y de la MMT también, pero bueno. Enlazando también... con lo que ha dicho Fernando, ¿se me escucha ahora bien? Sí. De que estuvo en enero pasado un poco depre y tal. Yo que voy teniendo mis niños que cada vez son más grandes, ya van dando sus pasos, empieza el instituto, yo sí estoy muy deprimido con el país, de verdad os lo digo, porque es que veo que literalmente hemos llegado al punto en que da igual todo. Y lo digo con pena, es decir, es que da igual todo.
Es que, por ejemplo, la última noticia hemos visto como Carmona lo ponen precisamente de vicepresidente de una eléctrica con la que está cayendo en el sector eléctrico, con la que está cayendo en el sector eléctrico. Y este hombre hace cuestión de un año dio un meeting que la han publicado, Che la ha retuiteado y demás, diciendo que ya estaba bien con las puertas giratorias y tal. Y es que da igual todo. Es que da igual todo, le da igual. Pero digo que nos da igual inclusive a nosotros, lo vemos como algo normal. Es decir, que salga un cargo público diciendo en un periodo de tiempo de un año, 6 meses, diciendo esto que se hace A no puede ser, y a los 6 meses yo hago A y no pasa absolutamente nada. El gobierno que está ahora, estando la luz mucho más baja, provocó casi una huelga general y tal, y ahora es que no pasa nada. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que pasar para que pase algo? Es decir, yo tampoco quiero que haya una rebelión en las calles ni nada, pero no sé, veo con envidia otros países que dimiten por una copia de una tesis, que dimiten porque tu mujer le pillan con el coche borracha, tu mujer, que dimiten porque te han pillado con un amante. Es decir, que no estoy diciendo que ninguna de esas cosas sean nimiedades, ¿no? Pero no sé, es que yo, en este país, que un cargo público, vuelvo a repetir, hace menos de un año salga criticando las puertas giratorias y ahora pase a Iberdrola y nadie dice nada, pero nadie es... ¿La oposición ha dicho algo? Es que Antonio, no sé, lo digo... Si la oposición es igual, Antonio. La oposición, vamos, el PP ahora mismo está, si está a punto de pactar con el PSOE aquí en Andalucía. Si es que no, vamos a ver, si es que los enchufes son cruzados. Claro, si tú los miras... enchufes son cruzados. Y te digo, los enchufes son cruzados en el sentido de que uno enchufan a la mujer del otro cuando el uno está en el poder y el otro no. Y cuando me toque al contrario, lo haremos al contrario. Es que está todo trabado. Tú dices hay un tuit de hace, me parece que son 25 días, que yo le tengo puesto 3 caritas de risa diciendo... Carmona diciendo que la Iberdrola, que eso es lo peor, no sé cuándo, no sé qué, tal y cual. Hace 20 y tantos días. Salió hace poco el listado de políticos que están, de expolíticos que están ahora mismo trabajando en Iberdrola, Telefónica, tal, en 2 o 3, ¿vale? Eran folios enteros, ¿vale? Eran a 3 columnas, folios enteros, o sea... ¿Qué quieres? Y además no estamos hablando de aquí ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando en sí del Estado, ¿vale? Es así. Pues ahora se entiende lo que pasa con la luz. Pues claro. Bueno, lo de la luz... Entre otras cosas. Claro, lo de la luz no es que sea complicado, simplemente es que no está liberalizado, con lo cual, si no es libre de mercado... Vamos a ver, yo ahora mismo, yo creo que lo he comentado varias veces en directo. Tengo paneles solares en mi casa. Consumo más o menos al día 18 kilovatios, ¿vale? Y genero 178 más o menos de media en un buen día, ¿vale? Yo legalmente no puedo coger un cable, pasárselo al vecino y cobrarle kilovatios. No puedo. Necesito una licencia, hacer no sé qué, tal. Es decir, tengo tales barreras de entrada que eso no es una liberalización. ¿Y qué haces? ¿Los pierdes, Fernando? Yo ahora mismo los pierdo. ¿Sabes por qué los pierdo? En teoría... Es una pena que se pierda la energía. En teoría, tío. Mira, en teoría, según la ley, Iberdrola me los tiene que pagar a 0,0... O sea, una mierda, ¿vale? Pero me los tiene que pagar. Pero Iberdrola solamente legaliza las instalaciones que hacen ellos. Claro, no las que hacen los demás. Y llevo un año y pico esperando a que me la legalicen. Pues vale, ¿sabes? Quiero decir, es todo mierda. No pasa nada, quiero decir, no pasa nada, pero realmente hay que legalizar eso y ya está, no tiene más. Pedro, no sé si no hemos ido por las ramas. Si quieres ordenar un poco el debate. Yo quería ligar ahora con lo anterior que habíamos dicho del ahorro y tal, y que este tema va a ser en el que vosotros sois los expertos, y es que es lo que puede hacer una persona individualmente para poder ser libre financieramente.
Mira, lo Pues primero... empezad vosotros y luego me meto, que a mí me interesa esto. Lo primero, yo pienso que hay que intentar, en la medida de lo posible, que la gente sea consciente de que la libertad financiera plena, sin dopaje, no voy a decir que es imposible, pero tampoco hay que intentar no frustrar a la gente, ¿vale? Pero sí yo creo en un concepto que si no es independiente financiero, sí es libre financiero, es decir, libre financiero para poder coger un trabajo que tú te guste más que el que tienes, para poder reducir el número de horas, para permitirte decir, oye, pues mira, uno de los dos cónyuges va a dedicar a que los niños a criarlo y tal, ¿no? Yo sí creo mucho en ese, digamos, en ese concepto. Que no digo que sea imposible llegar a la independencia financiera, yo le llamo sin dopaje que pues sin una herencia o sin un... que no podéis imaginar la multitud de gente que dilapida premios de lotería, herencias, eso es brutal, pero ¿por qué? Por lo mismo, porque son gente que le llega un dinero de una manera repentina y no está educado financieramente, ¿vale? Al final, pues lo que tiene que hacer es ahorro, la segunda parte del ahorro, que es invertirlo. El otro día le escuchaba a Alejandro Estebarán decir una reflexión que lleva toda la razón. Nunca lo hemos tenido tan fácil para invertir como ahora. Nunca. Nunca. Vosotros pensáis hace 30 o 40 años que tú, una empresa presentaba resultados y tenías que esperarte, con suerte, al día siguiente que se publicara en un periódico, que estuviera, que tal, que cual, y ya habían pasado 2 días de mercado. Es que ahora los jóvenes, ¿vale? Yo me considero joven, pero sobre todo vosotros que sois jóvenes y los que tienen 19, 18 años, nunca lo han tenido tan fácil para invertir como ahora. Y si empiezan desde muy temprana edad, está el problema de los sueldos, lógicamente, como ha comentado Che, que eso pues dificulta, pero bueno, si empiezas desde muy temprana edad a invertir, pues tiene lo bueno de la famosa fórmula de la capitalización compuesta del número de años que te va creando la bola de nieve, ¿no? Entonces, pues principalmente empezar a ahorrar y a empezar a invertir y desde más pronta edad, pues mejor, ¿no? Pues sí, bueno, muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Yo insistiría en lo que os he comentado antes, porque creo que es importante. Tenéis dos partes, una individual y otra colectiva. La individual, ya la ha dicho Antonio, la ha dicho perfecto, no hay que ponerle ninguna historia más. En la colectiva yo diría que tenéis que seguir luchando porque se os reconozca lo que os pertenece, y lo que os pertenece es el futuro, y os están quitando el futuro. Entonces, si os quita el futuro, por mucha ahorro, inversión y todo ese plan que Antonio ha descrito perfectamente, no existe porque con sueldos como los que hay ahora mismo no existe esa posibilidad, ¿vale? Y después, claro, lógicamente, una de las partes más importantes también es saber elegir a lo que te vas a dedicar, ¿no? Y está claro que tenéis que buscar algo, primero, que no sea sustituible por una máquina, que ahora es difícil encontrar algo de eso, que no sea sustituible por una máquina y que sean empleos demandados, ¿vale? Donde tú puedas luchar por un sueldo digno, porque ahora, volvemos al ejemplo de los camioneros ahora o de cualquier otro trabajo que esté demandado. Eso es lo que a vosotros os va a dar el poder. Y un mercado libre, claro. Entonces, ¿qué hay que luchar? Por un mercado libre en el trabajo, aunque de miedo, porque el mercado libre da miedo, como toda la libertad da miedo, porque es responsabilidad. Pero el mercado libre es lo que os va a permitir que se os reconozcan. Mira, yo tengo un antiguo maestro, porque me daba clase en el colegio de EGB, fíjate lo viejo que soy, en educación general básica, ¿vale? Y este vino con nosotros a las comidas del colegio y tal, y me contaba, no, es muy de izquierda, ¿no? Es muy de izquierda. Pero me contaba maravillado cómo su hijo se había ido a Inglaterra y le estaban reconociendo todo lo que valía su hijo y que aquí no era capaz de reconocérselo porque aquí esta sociedad, pues no sé cuánto, y allí va su hijo y allí se ha hecho freelance y le están pagando un dineral y como vale muchísimo, pues se lo pagan y se está haciendo... Digo, Miguel, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que de facto tú me estás reconociendo que esto no funciona y lo que funciona es la libertad? No lo que tú pretendes. Lo que pasa es que y no te das cuenta que va en contra de ese futuro de tu hijo.
Pues eso es lo que tenéis que ser vosotros conscientes, ¿no? Y eso lo tenéis que expandir con vuestra gente, ¿no? Porque si no... Hay un tema que ha comentado Che y realmente es que se nos escapa y realmente es triste, pero mucha gente no se da cuenta. Che ha planteado, estoy al 99,9% de acuerdo con Che, por eso voy a hablar del 0,01, ¿vale? Ha hablado de liberalizar el empleo, encontrar un empleo tal, porque estamos hablando de empleo. Es decir, hay un periodo de unos 100 años extraño ahí en la historia de la humanidad donde realmente el 95% de la población no es autónoma, ¿vale? Que es ahora, ¿vale? Y parece que toda la educación, todo el enfoque es a ser empleado. Traduzco empleado como persona que se dedica... Cámbialo por funcionario. No, sí, eso también. Persona que se dedica a trabajar en el sueño de otro, ¿vale? Eso es un empleado, ¿vale? Cuando estáis trabajando por un sueldo, estáis básicamente trabajando en el sueño de otro. Joder, sed vosotros los soñadores, que es lo que realmente da pasta, ¿vale? Y lo que realmente te garantiza el futuro. Ahora no sé qué pasa, pero parece que da miedo. Y de hecho, se ha visto que en situaciones de crisis los primeros que son barridos son los empleados, evidentemente. Y luego, volviendo al tema de Pedro, después de mi cuña proempresarial, pues estoy de acuerdo. Tema... He utilizado la palabra empleo, he querido generalizarla a dedicarte a lo que sea. Y de hecho yo creo que la sociedad indefectiblemente se va a dirigir hacia una sociedad de autónomos. Claro, es que tiene todo el sentido, claro. Es que tiene todo el sentido, pero bueno, sigue. Y luego quería dejar aquí comentado un tema también que hemos hablado un poco antes de conectarnos y que viene ahora bastante al caso, ¿no? Hemos estado hablando, o sea, la pregunta de Pedro iba relacionada con el ahorro y cómo funciona el tema. Entonces, si os parece bien, voy a poner esto aquí. Si queréis ampliarlo bien y se no lo explico por aquí, de todas formas. Básicamente, esto no es vender humo, ¿vale? Esto que estoy poniendo en la pantalla es realmente cómo funciona la salida de cualquier problema financiero, ¿vale? Estamos hablando, tú tienes unos ingresos, de esos ingresos hay una parte que es el ahorro, que lo hemos hablado antes, que hay que separar. Y luego tienes un gasto. Al principio no tienes ahorros en sí. Poco a poco, con el tiempo, básicamente el propio interés compuesto hace que esa curva se acelere, ¿vale? Y poquito a poco, con esa curva acelerada, los gastos los vas cubriendo con los intereses de tu riqueza, ¿vale? Estoy utilizando palabras muy generalistas, ¿vale? Pero eso es lo importante. Y tú eres libre financieramente en el momento que con el tiempo tú eres capaz de cubrir tus gastos con los intereses de tus inversiones, ¿vale? En ese momento tu trabajar en sí es opcional, ¿vale? Con lo cual aquí hay varias cosas clave. Primero, el tiempo, ¿vale? Lo veis abajo. Es decir, al principio la curva crece muy despacio, pero cada vez que tú metes ahorro en esa curva, estás no solamente incrementando en esa cantidad, sino acelerando un poco la curva. Por otro lado, el nivel de gasto. Robert Kiyosaki planteaba varias cosas que deliberadamente son erróneas desde el punto de vista económico y para mí son acertadísimas, ¿vale? Planteaba, por ejemplo, que los activos son las cosas que te metían dinero en el bolsillo y los pasivos son las cosas que te sacaban dinero del bolsillo. Joder, económicamente eso es falso. Pero desde el punto de vista de educación financiera es que me encanta, ¿vale? Me encanta el concepto de que un coche sea un pasivo y que un negocio sea un activo. Y un negocio que va mal sea un pasivo, ¿vale? Me encanta cómo te pone la cabeza. ¿Y una vivienda qué, Fernando? Sí. Por meterte la cuña. Entonces,
Una vivienda lo parte en varias cosas. La vivienda como negocio, tienes una vivienda, tienes la hipoteca, con lo cual tienes los intereses de la hipoteca, eso es la parte que resta, y tienes el alquiler, por ejemplo, de esa vivienda, que te lo puedes alquilar a ti mismo, pero lo tienes que contar, como cosa que suma. Entonces, Robert Kiyosaki lo simplifica al nivel de que si tú pagas una hipoteca de 500 pavos, y consigues un alquiler de 510 pavos, esa casa es un activo. Y si el alquiler es de 490, es un pasivo. Es totalmente erróneo, ya lo sé, ¿vale? Desde el punto de vista económico. Pero te pone la cabeza donde la tienes que tener, ¿vale? Y luego, por otro lado, un segundo planteamiento que plantea, que no es del todo correcto, pero que también me gusta mucho, es él plantea que la situación de libertad financiera, es decir, el momento donde es opcional trabajar, donde los intereses de tu riqueza pagan tus gastos, según esa idea, realmente es mucho más fácil ser libre financieramente cuando básicamente vives debajo de un puente, ¿vale? Cuando no tienes gastos, cuando vives en un piso malo en las afueras de una ciudad pequeña en un pueblo de las montañas. Realmente, o sea, esa persona lo tiene más fácil para ser financieramente libre porque solamente necesita esos 400, 500 euros de ingreso pasivo, que un médico que necesite tener un Jaguar como sus vecinos y que necesite un chalet con hipoteca como sus vecinos, no sé cuántos, que necesita llegar a un nivel de gasto, cubrir un nivel de gasto con los ingresos pasivos demasiado alto, ¿vale? Entonces, la fórmula esa, o sea, lo he puesto deliberadamente clickbait, ¿vale? La fórmula secreta de la riqueza por la simplicidad, pero realmente eso es, ¿vale? Y eso no es ninguna entelequia y yo os puedo asegurar que yo ese camino lo he recorrido y ese camino funciona. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a recorrer el camino. Eso es importantísimo y eso es clave. Y la gente no está dispuesta a recorrer el camino porque, o sea, yo ha sido este año o el anterior, no recuerdo, la primera vez que me paga unas vacaciones, ¿vale? Yo he vivido con mucha frugalidad hasta hace nada, ¿vale? Y hay gente que no está dispuesta a eso. Y he arriesgado muchísimo en negocios y he arriesgado muchísimo y he gastado muchísimo en formación y el resto ha sido muy frugal. Y al final, básicamente, es un camino que si lo coges con 19 años, como comentaba Pablo, ojalá. Yo lo enganché con 34, creo que es, y me ha costado, pues eso, una década básicamente llegar a eso. Pero es una década, tampoco es para tanto, ¿sabes? Sí, a mí esto me hace acordarme, supongo que lo conoceréis todos, a Nicky Jam, que, No. que es un cantante de reggaetón muy famoso que le hizo una entrevista a Ibai y le preguntó, ¿dónde está tu Bugatti? No recuerdo exactamente qué fue lo que le dijo algo, ¿dónde está tu Bugatti? O ¿tienes un Bugatti? O algo así. Le dijo, mi Bugatti es comprarme un bloque entero en Chicago que me dé 30 y pico mil dólares todos los meses. Y eso es básicamente la libertad financiera. Y luego salió una canción y soltó en la canción hay que capitalizar para que nunca más te falte la lana o algo así. O sea, lo de Nicky Jam también a mí me dejó loquísimo. Pues está bien. Está muy bien. Por lo menos que le entre a los jóvenes de alguna manera o de otra, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es muy importante. Lo mismo que hemos hablado de la educación, de la sanidad y tal, la cultura también hace muchísimo, ¿eh? La cultura hace muchísimo. Y si no hay películas, no hay canciones, no hay libros, es muy difícil ganar la batalla de las ideas. Porque ¿vosotros habéis analizado Netflix desde un punto de vista ideológico? Y es terrible. Es terrible. Y cualquiera tú le dices, a cualquiera, medio, ciudadano medio, tú le dices algo de Netflix ideológicamente de una manera o de otra, y dices, ¿qué me estás contando? Es lo Si peor. Netflix es una cadena que pone en serie y que tal, y no se entera de que le están metiendo por una tubería, le están metiendo ideología, pero a mansalva. Y lo de Netflix es terrible. Entonces, eso es lo que hace falta un Netflix liberal, hace falta televisiones liberales,
Y al final, ¿dónde estamos? Pues en Twitch, en YouTube, en las redes que afortunadamente nos están dando una libertad, que aunque digan que esto es no sé qué, no sé cuándo, mierda. Esto es libertad. Y esto es la posibilidad de que poco a poco esto vaya expandiéndose, porque la otra forma ya la habéis visto. Pero no solo Netflix, fíjate que pero fíjate en el pasado, hace los 80 incluso, cómo nos han vendido. ¿Tú realmente, Che, piensas que llegar al anarquismo significa estar en una sociedad Mad Max? Porque Mad Max te lo venden básicamente es eso, es el anarquismo puro. El anarquismo es Mad Max. Coches ahí, tal, te pueden matar, no sé cuántos, el desierto, la pobreza, tal. O Mad Max, o el anarquismo es la comarca, es Hobbiton, ¿no? Como dice Ancho Bastos. Es que es eso. El anarquismo no es Mad Max, el anarquismo es cooperación y sacar adelante los problemas con cooperación. Para mí, es que te lo venden, es lo que tú dices, pero no es solo ahora, es desde siempre. Bueno, el Mad Max de ahora es la purga. La purga es básicamente desaparece el Estado 3 días y de repente todo el mundo empieza a matarse y a todo el mundo... Pero la purga es ultraderecha, lo que plantean, por lo menos en la purga. Yo sé que las he visto todas y en el origen de la purga estaba precisamente Es una película. Ah. Sí, es una película que el argumento es que una noche al año vale todo. No computan los delitos. Y tú puedes matar a quien quieras y tal, y siempre que estés, de hecho son 12 horas, desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana o algo así, no recuerdo las horas, puedes cargarte a quien quieras que no va a ser delito. Y esa situación, la peli arregla todos los problemas y baja la criminalidad un montón porque básicamente todos tus problemas te los cargas a tiros. Y eso, bueno, sí que es más un planteamiento de grupos ultraderecha, ¿no? Era en la peli, no tanto anarquismo, no sé, aunque bueno, sí, bueno. se juega tanto con esa simbología. Sí, pero es como si el Estado hiciera buena a las personas en la peli, ¿eh? Es como si desaparece el Estado y automáticamente me vuelvo un asesino psicópata que me dedico a matar gente aleatoriamente. O me guardo muchísimo rencor y me espero ese día. Es como si desaparece el Estado y a partir de ahora ya me vuelvo un psicópata. Claro, si al final yo creo que, o sea, a ver, eso llevado a la vida real, lo que pasaría es que los que fuesen a ser criminales, pues lo harían, y los que no fuesen a ser criminales, pues se meterían en casa muertos de miedo. En la realidad sería mucho peor. En el momento en que el gobierno planteara eso, pues la mayoría de la gente normal nos iríamos de ese país y a tomar por culo. O sea, yo desde luego, vamos. Sí. Pero pasa mucho en las manifestaciones y tal, cuando se va de madre, que empiezan los saqueos y tal, ahí pasa mucho. Hay mucha gente que está en esas cosas para aprovecharse. Y lo hemos visto en Cataluña y lo hemos visto con saqueos ya de comercio, que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con una reivindicación política, no? Eso pasa. Bueno, yo es que de hecho ahora con todo esto, es que estoy estudiando. Estoy con Gramsci y tal, y es que este tío es un genio. O sea, es directamente, o sea, 100 años antes ha predecido la técnica que están ahora utilizando absolutamente todos los estados para llegar a poder imponer el modelo de estado que quiera. O sea, ya sea pues el Podemos de aquí, o el Correa de Ecuador, o el Chávez de Venezuela. O sea, es que todos los que están intentando imponer un sistema o hacer un cambio están siguiendo más o menos un poco mezclado. 5 pasos ahí, sí, que era... Sí. Sí, primero tomar... Los pasos para implantar un totalitarismo y ya está, sí. Sí, pero además es que eso lo aplican no solo al totalitarismo, es que al final Milei también ha seguido exactamente la misma, pues prácticamente estar en todos los programas de televisión, meter mucho por convencer a los jóvenes. O sea, además Gramsci no se suele entender bien porque se suele reducir mucho lo que dijo. O sea, no dijo simplemente hay que crear socialistas. O sea, el tío desarrolla a través de cuando están las cartas en la cárcel y tal,
y se lo va contando también a su mujer y eso. Bueno, es que me enrollo también hablando de estas cosas porque... Pero bueno, que hay, hay intelectuales que todo esto que estamos diciendo ahora de Netflix y de la cultura y de esto, que 100 años antes ya estaban pensando. Entonces hay que ponernos las pilas desde este bando. Salvando la distancia, tampoco es muy distinto de Goebbels. Si es que al final... Sí, bueno, puede ser, sí. Lo que pasa, salvando las distancias. no, pero más que distancia, incluso de criminales y tal, es porque cuando a ti te lo hacen de una forma que no te das cuenta, Claro. cuando tú asumes lo que te están contando y no te estás dando cuenta, ese es el peligro. Y eso es lo que yo quería comentaros antes, es que cuando tú le hablas a la gente de, oye, ¿tú has visto la mierda que te están vendiendo por Netflix? O por HBO, o por Amazon, porque además todas son iguales, ¿eh? Todas están cortadas por un patrón políticamente correcto y con una ideología muy determinada. Sí, de hecho, Netflix estuvo a punto de quitar las películas en las que se fumase. O sea, que digo yo que Peaky Blinders directamente serían los episodios de 3 segundos. Porque... Sí, pero sobre todo el trasfondo ideológico que tienen, es que además, ya no te digo un trasfondo donde te están dando, no sé, una charla y tal, no, es que el bueno de la película es el socialista, el malo de la película es el tal, el bueno en fin, es que está todo cortado con el mismo patrón, al final los malos son los empresarios, los buenos son los trabajadores, no sé cuántos, los sindicatos valerosos que van por los derechos de los trabajadores, no sé cuál, en fin, y todo va contándose de esa forma en la que tú al final cuando sales de ahí dices, coño, cantando la internacional, ¿no? Sí. La religión del Estado, como dice Milei. Pero hay alguna serie, como por ejemplo la Casa de Papel, que tiene como escenas que son políticamente correctas, pero la narrativa, o sea, el trasfondo de la serie en realidad es libertario y es como que se contradice ya sola porque roban al Banco Central, cantan el Bella Ciao, que era la canción libertaria italiana. Tienen una serie de componentes que son históricamente libertarios y luego te sale a lo mejor que muchas escenas políticamente correctas hablando de feminismo, hablando de cosas de este estilo y al final se contradicen a sí mismas solas y cuando te das cuenta dicen, entonces eres libertario o no eres libertario. Y es como que lo son sin darse cuenta porque en realidad, o al menos desde a mi modo de ver, en prácticamente el 99% de las situaciones, porque no puedo decir nunca el 1%, que no estoy nunca seguro de nada, en el 99% de las situaciones la libertad es lo que está bien, o sea, apoyar la libertad es lo que está bien, pero luego no entienden y simplemente por el hecho de vender o ser políticamente correcto, terminan yéndose al otro bando, digamos. Bueno, pero yo no creo que la Casa de Papel tenga ningún trasfondo libertario. Lo que pasa es que necesitaban una excusa y qué golpe, o sea, qué robo era algo que nunca se había hecho en ninguna serie ni nada. Pues robar a imprimir el dinero y llevártelo. Pero si en el fondo, Pedro, si lo piensas, es un alegato a la MMT. Bueno, también es verdad, si no... Claro. Al final están diciendo, ¿qué importa aquí? Pero si vamos a entrar, si esto tiene dinero, vamos a robar, si esto no pasa nada. Sí, no creo que fuese... O sea, bueno, igual son libertarios, pero quisieron disimularlo y lo hicieron muy bien, pero... En fin. Si quieres, Pedro, seguir yo creo que ya queda un poco más zanjado esta parte del directo. Sí, bueno, yo realmente el final se encontraba en la independencia financiera y como ya yo creo que lo han explicado, yo creo que ya es hora de terminar este directo y daros las gracias porque la verdad siempre que estoy con vosotros me lo paso genial y bueno, bienvenidos cada vez que queráis a este canal y a debatir de liberalismo y bueno, básicamente eso. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos han visto hoy. Muchas gracias. Pues hay esperanza que chicos de 23 años hagan un canal como este. Che, vamos a mirarlo así por ese lado, ¿no? Exacto, sí. Yo, Claro. lo que ha dicho Antonio, con toda la razón,
y deciros que he estado muy a gusto. Es más, me he sincerado más de la cuenta. Hay trozos que hay que borrar, ¿eh? Y que contéis. Bueno, ya, visto lo visto, y que contéis conmigo. No lo Vas a ser el borro, primer mola. funcionario el que despidan. Claro, claro, porque eres, dice, ¿cómo que eres funcionario? ¿Cómo que eres liberal si eres funcionario? Digo, no, es que soy liberal porque soy funcionario. Es que no lo entiende. Es Claro, una, pero porque una causalidad. los funcionarios Oye, que el Ancho Bastos también es 99,9%. funcionario, ¿eh? ¿Qué? Ancho Bastos también es funcionario. Claro, Ancho, Y Huerta de Soto. Y no puede ser más Huerta de Soto. bestia. No, pero Lo Huerta de Soto infiltrado. al menos sí que es empresario, ¿sabes? Que tiene ahí su compañía de seguros y Pero todo. eso es porque los funcionarios, el 99,9% le dan fama al resto. Sí. De todas maneras, os invito al final de la semana de noviembre. Bueno, primero deciros que estamos muy a gusto Yo también. y que contéis conmigo para cualquier otra actividad, nosotros. para hablar de liberalismo y con los locos, por supuesto. Vamos, estoy hablando en nombre de todos. Y hablar de liberalismo e inversión o de liberalismo solo. Encantado. Pero os digo, la semana del final de noviembre vamos a hacer tanto la presentación oficial de los locos en persona, no por aquí por un Zoom, sino en persona. Y también vamos a poner el documental ese que os he comentado al principio del directo, ¿vale? Y ahí os plantea una de las posibles salidas, porque ¿cuál es el problema real que tenemos con las pensiones? Que no lo hemos tocado aquí y lo dejo aquí en una pregunta en abierto, no es para que lo hagamos porque es complicado, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que hay que hacer una transición entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Claro, aquella generación que vaya a hacer esa transición está jodida, porque no va a tener el reparto y va a tener que capitalizar. Bueno, vende las autopistas, vende las televisiones, vende todos los Claro, activos claro. del Estado. Entonces, ahí en el documental, y por parte de ahí, Fernando, de lo que está diciendo, pues lleva razón, ¿no? Y hay otras posibilidades. En el documental se da una posible salida. Se da una posible salida. Se plantean todos los problemas y se da una posible salida. Y la da Huerta de Soto. Habrá que echarle los números, habrá que echarle los números. Yo no se lo he echado, yo he visto el documental porque lo tengo ahí en privado hasta que me permitan circularlo, pero yo no le he echado los números, pero él plantea una salida, ¿no? Así que hay esperanza. Yo voy a ir. Dice Huerta de Soto, habrá que callarse, escuchar y aprender, ¿no? Bueno, Pedro tiene algo que decir a eso, ¿eh? Aparece Huerta de Soto, aparece Domingo Soriano, aparece Erce, que fue profesor mío en la Universidad de Málaga, que es un especialista en temas de pensiones. ¿Y quién más aparece? Aparece una chica, Esmeralda, que habla en Value School, ¿no? Es una que tiene un libro de finanzas personales. No sé si la habéis oído alguna vez. A mí me suena. Yo no tengo ni idea. Esmeralda Ruiz o algo así. Salen varias y la verdad que está muy chulo, está muy bien. Está muy bien producido y creo que va a ser una trilogía, ¿eh? Creo que va a ser una trilogía. Va a ser pensiones, educación y sanidad. Es decir, van a atacar los 3 pilares básicos del estado de bienestar. Así que mejor no lo puedo poner, ¿eh? Estoy ahí. Ha subido mucho el hype ahora mismo, ¿eh? ¿Qué hype? Sí. Hay mucho hype. Bueno, pues ya te has dado la gracia. Realmente parece un tabú, pero cosas como el estado del bienestar es que parece que no puedas estar en contra sin que te tachen de desalmado capitalista cabrón, ¿sabes? No sé, y eso es lo más amable. Es lo más amable probablemente que te digan. Y también el tema de la democracia, que joder, está bien, desde luego está bien, pero es que tiene sus problemones desde el punto de vista de las libertades. Y es un tema que, de hecho, no lo veo resuelto por ningún liberal, ni siquiera todavía, ¿sabes? Es decir, el concepto de, básicamente, de ver la democracia como la tiranía de la mayoría contra las minorías, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me apetece, o sea, realmente toca los temas clave para mí lo que ha planteado Che. Fenomenal. Yo me lo voy a ver, 100%. Hombre.
Y a mí si me llevas, yo también. Muy bien. Pues bueno, Vale, Oye, pues por cierto, antes de colgar, no lo hemos comentado. Me parece que lleva, yo creo que a las 7 de la tarde se cayó WhatsApp y todavía no ha vuelto. Todavía no ha vuelto. no, ¿Qué A mí me comentario ha sido raro. os provoca? Pues tenemos tenemos que que se vivir está sin WhatsApp, ¿no? trasladando a Telegram por libre mercado. Yo, yo creo que es el tiempo más largo sin WhatsApp que ha tenido, ¿no? Pero WhatsApp ni Instagram. Es que ha sido WhatsApp y Instagram al mismo tiempo. Ah, Y Instagram Y también. Facebook. Es la, Y es la Facebook. red Y entera de Facebook. Facebook. Ah, y Sí. Facebook también. Wow. Sí. Sí. Por lo visto han tenido un problema con los DNS y Y los están ahí DNS es que solucionándolo. tarda un montón en propagarse. Claro. Bueno. Nada, era ese comentario. A ver si dentro de 2 días decís que es el DNS y dentro de 2 días sale que China ha hecho no sé qué o no sé cuánto. Bueno, habrá que ponerse corto o largo de Facebook. Pues bueno. Bueno, vale. Pues chicos, muchas gracias a gracias de todos. nuevo, Che, Antonio, Fernando, y muchas a gracias. todos los que nos habéis estado siguiendo. Y hasta la próxima. Nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta luego.